Francisco, me avisas y empiezo. 0 en el aire. Ok, magnífico. La cámara y el, no sé qué, el micrófono. Buenas noches. En nombre de la Dirección de Investigación, la carrera de Letras, la Academia Literaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y la Academia Paraguaya de la Lengua Española, sean todos bienvenidos a una fecha más de Paraguay en el Mundo. Este seminario virtual sobre literatura paraguaya y lengua española que nos ha permitido ya escuchar las voces de connotados intelectuales, tanto de nuestro país como del extranjero. Quienes nos siguen en las redes sociales pueden realizar sus preguntas, que luego vamos a trasladarlas a nuestra expositora. El seminario está teniendo mucho éxito. Son siempre numerosas las personas que ven el video en vivo y también las que ven el video a posteriori. Mañana, martes 6 de julio, a la misma hora, a las 18, vamos a oír la conferencia sobre el bilingüismo y el transidioma en Paraguay. La exposición va a estar a cargo del doctor Guillermo von Streber y la moderadora va a ser la doctora Valentina Canese, que es directora del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la UNA. Hoy nos toca disfrutar de la conferencia titulada Rafael Barrett, un anarquista para el antropoceno, a cargo de la doctora Jennifer L. French, que nos acompaña desde Massachusetts. La doctora French es graduada en Rutgers, la Universidad Estatal de New Jersey, con maestría y PhD en literatura comparada. Además, profesora de español en Williams College, Williamstown, Massachusetts. Sus áreas de investigación incluyen la ecocrítica latinoamericana, el psicoanálisis y la literatura y producción cultural paraguaya. La doctora ha publicado varios libros y sus artículos, ensayos y conferencias, además de los book reviews, son verdaderamente numerosos, son innumerables. Entre sus proyectos actuales se encuentran una edición de una colección de ensayos ecocríticos sobre el siglo XIX latinoamericano, Changes in the Landscape, Humans and Nature in the 19th Century Latin America, y 100 años de La Vorágine, una nueva compilación de ensayos de investigación presentada en homenaje al centenario de la gran novela, verdaderamente gran novela, de José Eustaquio Rivera sobre el boom del caucho amazónico. Asimismo, nuestra expositora trabaja en una colección de ensayos sobre psicoanálisis, guerra y subjetividad en la literatura paraguaya. Esta colección de ensayos se titula Traumatismo transgeneracional en la literatura paraguaya, acercamientos psicoanalíticos de la Guerra Grande. Su conferencia, la de hoy, se titula Rafael Barrett, un anarquista para el antropoceno. Doctora French, es un gusto y paralelamente un honor que esté aquí con nosotros, que nos acompañe en esta noche, y en nombre de la organización le doy la bienvenida y ya a continuación le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier, por tan cálida bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Es un gran gusto hablar con ustedes hoy. Gracias a la profesora, mi amiga Marilis Barrero, por el honor de la invitación y también por la enorme labor que ha hecho para organizar estas conferencias, para seguir conversando y pensando juntos durante estos tiempos tan insólitos y difíciles. Gracias otra vez, Javier Vivero, por ser el moderador, y gracias también a Francisco Busso por manejar el aparato técnico. El título de mi seminario, como saben, es Rafael Barrett, un anarquista para el antropoceno. Vamos a comenzar. Yo tengo un PowerPoint que voy a mostrar algunas imágenes, así que voy a compartir mi pantalla con ustedes. No.
Javier, estoy un poco mal. Perdonen. Sí, no hay problemas. No sale el botón de share screen ahí abajo. A ver, ok, ahí está. Ok. Sí, ahí sale, doctora. Ok, gracias. Ok, bien. Rafael Barrett, un anarquista para el antropoceno. Vamos a comenzar con algunas definiciones preliminares. Luego hablaré del escritor hispano-paraguayo Rafael Barrett, comentando sus aportes y significado en términos generales para quienes no conozcan tanto su obra. Entonces pasaré a presentar la ecocrítica, el método o aproximación literaria que utilizaré para bosquejar una lectura particular de la obra de Barrett. Entonces, para los impacientes, pueden saber que la presentación se divide en 4 partes. La primera parte es definiciones. Bien, el anarquista de mi título es evidentemente Rafael Barrett, quien aparece aquí con algunas de las figuras europeas consideradas fundacionales para el anarquismo. De la izquierda a la derecha son Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Pierre-Joseph Proudhon, Emma Goldman y luego el mismo Barrett. En realidad, la radicalización de Barrett ocurrió en el Río de la Plata, donde se integró a una red de anarquistas muy activa en América Latina en aquel entonces. Tenemos aquí en la pantalla una cita de Barrett que viene de un panfleto que escribió con el título de Mi anarquismo, que es una especie de manifiesto personal que Barrett publicó en 1909, un año antes de su muerte, en el cual Barrett explicó sus razones por declararse como anarquista. Me basta el sentido etimológico, dice, ausencia de gobierno. A, que significa la negación o ausencia de algo, más arquista, que representa una forma de gobierno. Anarquista. Aquí tenemos otra cita del mismo documento. Barrett quiere diferenciarse y defender el anarquismo en general del estereotipo del anarquista como un simple tirabombas, el cual existe hasta hoy. Y para hacerlo, explica por qué piensa que las leyes son ilegítimas. Dice, las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son hijas del estudio y del común ascenso de los hombres. Son hijas de una minoría bárbara que se apoderó de la fuerza bruta para satisfacer su codicia y su crueldad. Las 9/10 partes de la población terrestre, gracias a las leyes escritas, están degeneradas por la miseria. No hay que echar mano de mucha sociología cuando se piensa en las maravillosas aptitudes asimiladoras y creadoras de los niños de las razas más inferiores para apreciar la monstruosa locura de ese derroche de energía humana. La ley, dice Barrett, patea los vientres de las madres. Los 2 párrafos que tenemos aquí son muy importantes. En el segundo se ve señales de la misión educadora de Barrett, que está casi siempre presente en sus escritos. También se pone en evidencia su crítica constante de lo que pasaba como sentido común entre las élites de su tiempo, es decir, la idea de que algunas razas o pueblos eran naturalmente inferiores a otros. También debemos observar que en el mismo panfleto Barrett recurre a la lógica de las ciencias naturales para explicar y defender su postura política. Dice, los ignorantes se figuran que anarquía es desorden
y que sin gobierno la sociedad se convertirá siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. Pero si se fijaran de la evolución de la ciencia, por ejemplo, verían de qué modo, a medida que disminuía el espíritu de autoridad, se extendieron y afianzaron nuestros conocimientos. Sabemos muy bien que la verdad se funda solamente en los hechos. Ningún sabio, por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un argumento. Ninguno pretenderá imponer sus ideas por el terror. El que descubre se limita a describir su experiencia, para que todos repitan y verifiquen lo que él hizo. ¿Y esto qué es? Es libre examen, base de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande por ser esencialmente anárquica. Esto nos resulta muy interesante, porque como veremos más adelante, vamos a resaltar hoy este lado científico del pensamiento de Rafael Barrett. Y aquí está, en su manifiesto político más importante. Ok. Tenemos que ver antes otra definición, y aquí también vamos a comenzar con una lección de etimología. Antropoceno es un neologismo introducido en la década de 1980 por el ecologista Eugene Stormer y luego fue diseminado a partir del 2000 gracias a la intervención de Paul Crutzen, un químico atmosférico. El término fue propuesto por los científicos Stormer y Crutzen para designar una nueva época geológica en la cual las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. Ambos científicos habían comprobado que esas mutaciones habían alterado el relativo equilibrio en que se mantenía el sistema terrestre desde los comienzos de la época Holocena, esto es, 11.700 años atrás. Stormer y Crutzen propusieron que el punto del arranque de la nueva época fuera el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor por el británico James Watt abrió paso a la revolución industrial y el uso de energías fósiles. Y el término que utilizan para designar esa nueva época en la cual nos encontramos actualmente se forma de la combinación de antropos, que quiere decir el hombre, más xeno, que quiere decir reciente. Y es el periodo el término que se utiliza para hablar de las últimas épocas geológicas. Bien. Aquí tenemos un gráfico que representa las diferentes edades y los periodos de la historia planetaria. El Holoceno, durante el cual las condiciones ambientales han permitido el florecimiento de las sociedades humanas, es cortito en comparación con los demás. El término antropoceno es útil, de eso no hay duda. La yuxtaposición de los dos términos, antropos y seno, es inquietante, perturbadora, precisamente porque sugiere que la antigua separación entre la historia humana y la historia natural, una de las ideas fundacionales de la epistemología occidental, ya no existe. Sin saberlo, los seres humanos hemos llegado a ser un agente geológico. No solo somos capaces de alterar de manera permanente los sistemas terrestres, sino que lo hemos hecho ya de manera inconsciente. Y lo que es más, los cambios que se han hecho, si es que el Holoceno realmente se acabó, ponen en duda el florecimiento futuro de nuestra especie, sino la supervivencia. El neologismo antropoceno representa la condensación de esta alarmante situación. Sin embargo,
El término también tiene ciertas desventajas que han sido... ¿Aló? Ok, voy a continuar. El término tiene ciertas desventajas que han sido comentadas ampliamente. Una es que el término mismo propone implícitamente una imagen del ser humano, el hombre, como una figura de capacidades extraordinarias, un nuevo superhéroe capaz de trascender los retos del futuro y salir triunfante, como sugiere esta imagen. Además, Sheila Jasanoff, entrevistada recientemente en el New York Times, ha dicho, y cito, la palabra antropoceno imagina que existe un solo antropos y que las épocas de la humanidad se miden según sus acciones colectivas. Y yo creo que la experiencia vivida por la gente no es la de una humanidad singular, sino de una que está estratificada y desigual. Fin de cita. El historiador ambiental Jason Moore, por su parte, presenta como designación alternativa el capitaloceno. Moore se explica así, y cito, el borrado de los orígenes del capitalismo durante la modernidad temprana y el de su extraordinaria remodelación de las naturalezas globales mucho antes de la máquina de vapor, es importante para nuestro proyecto de desarrollar una eficaz política radical para lidiar contra el calentamiento global y contra mucho más que el calentamiento global. Pregúntale a cualquier historiadora y ella te dirá que la periodización de la historia informa de manera poderosa la interpretación de los eventos y la elección de relaciones estratégicas. Si comenzamos en 1784, sigue Moore, con la máquina de vapor de James Watt, tenemos una perspectiva sobre la historia muy diferente y una perspectiva sobre la modernidad muy diferente de la que tenemos si comenzamos con las revoluciones agrícolas de Inglaterra y Holanda, con Colón y la conquista de las Américas, con las primeras señales de una transición de época en la transformación del paisaje a partir de 1450. Fin de cita. Parte 2. Rafael Barrett. Rafael Barrett es una gran figura, una figura de tremenda importancia para las letras paraguayas y latinoamericanas. Sé que muchos de los presentes ya tienen un conocimiento muy amplio y profundo sobre Barrett, pero voy a tomar un momento para presentar una mirada panorámica de su vida y obra para los que no. Barrett nació en España en 1876. Fue hijo de un sujeto británico y una española. Su madre fue una pariente de los duques de Alba, es decir, parte de la aristocracia peninsular. Barrett fue educado principalmente en París, tuvo una excelente formación lingüística y literaria, pero también y en particular se adiestró como matemático e ingeniero. Con Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, ambos contemporáneos y conocidos suyos, es considerado un miembro de la célebre generación del 98 española. Pero Barrett abandonó España cuando estaba todavía relativamente joven, tras un escándalo social que resultó en su desclasamiento oficial, es decir, su expulsión formal de la sociedad de alta clase. Se fue a Río de la Plata, estableciéndose primero en Buenos Aires, luego en Montevideo y finalmente en Paraguay, donde participó en la Revolución Liberal de 1904. Barrett pronto se encontró decepcionado y desilusionado con los liberales. Una vez instalados en el gobierno, los veía como tan corruptos y venales como los colorados que habían derrocado.
Pero Barrett se quedó en el Paraguay y se casó con Francisca López de Maíz, con quien tuvo un hijo, Alejandro. También tuvo una nieta que nunca conoció, Soledad Barrett Viedma, quien continuó la tradición militante de la familia y fue asesinada por tropas brasileñas en el año 1973. Rafael Barrett se ganaba la vida principalmente como periodista, escribiendo crónicas para los diarios de Asunción, Montevideo y Buenos Aires, pero las oportunidades le resultaban cada vez más escasas, mientras su crítica del gobierno se ponía más aguda. Entonces empezó a trabajar como agrimensor y fue en tal capacidad que Barrett conoció de primera mano las condiciones brutales que enfrentaba la población rural tras la venta de tierras fiscales. Barrett tuvo tuberculosis. Empezó a mostrar síntomas de la enfermedad hacia finales de 1906. Según la historia clínica apuntada por el mismo escritor el 26 de septiembre de 1910, mantuvo durante los próximos años una, y cito, vida muy agitada de periodista militante, con preocupaciones de todo tipo, pobreza, además clima cálido, húmedo, probablemente agotador. Siempre, incluso ahora, labor intelectual intensa. Fin de cita. Fundó en aquellos años una revista anarquista, Germinal, en colaboración con el argentino José Bertotto. También fue puesto bajo arresto domiciliario y luego aprisionado por el gobierno paraguayo. También fue desterrado a Mato Grosso, de donde partió clandestinamente para seguir trabajando en Montevideo. Muy tarde, Barrett viajó a Francia en búsqueda de tratamiento médico. Murió ahí el 17 de diciembre de 1910. Y aquí lo vemos a Barrett en San Bernardino con sindicalistas, anarquistas y otros amigos. Barrett está sentado al centro del grupo y en realidad ya se ve débil y agotado. Explica Francisco Corral, editor de sus obras completas, y cito, que Barrett publicó toda su obra en periódicos y revistas. Solo al final de su vida llegó a haber publicado un libro, Moralidades Actuales, con una selección de sus artículos, y dejó en imprenta otro, El Dolor Paraguayo, que apareció poco después de su muerte. Además de esos dos libros, 3 pequeños folletos fueron editados durante su vida, lo que son Los Yerbales, El Terror Argentino y La Huelga. Fin de cita. Aquí tengo algunas ediciones contemporáneas de las obras de Barrett, las obras completas, la edición de Francisco Corral, que acabo de citar, también la edición clásica de la editorial Ayacucho de El Dolor Paraguayo, encabezado por Miguel Ángel Fernández y con el prólogo de Augusto Roa Bastos, y también una obra muy notoria del cual voy a hablar en un momento, que es esta colección Crónicas de la Naturaleza, editado por Leandro Delgado en el 2012. Bien, aquí tenemos algunos de los muchos elogios que Barrett ha recibido. Fuera del Río de la Plata, su fama realmente no es lo que debe ser. Barrett no es tan conocido como otros escritores de su talla. La razón principal, en mi opinión, es que Barrett es un escritor cuyo perfil no está conforme con las normas de las instituciones literarias. Es decir, los cánones literarios se forman a nivel nacional, por lo menos inicialmente, y Barrett
a pesar de su tremenda afinidad por el pueblo paraguayo, Barrett es un escritor transnacional, hispano-paraguayo, y también un escritor regional, si pensamos en su actividad en Argentina, Montevideo, Uruguay y a veces Brasil, ¿no? Los 4 países de la región. Lo que es más, sus convicciones políticas le ponen en una situación de oposición constante con el Estado de cualquier país. En adición, la gran mayoría de la producción literaria de Barrett tiene la forma de crónicas. A diferencia de otros cronistas contemporáneos como José Martí y Rubén Darío, Barrett produjo muy poco de lo que convencionalmente se tacha de literatura, es decir, poesías, novelas y cuentos. Dicho esto, algunos lectores de criterio siempre han reconocido y celebrado el mérito de Barrett. Y aquí tenemos un par de citas de nada menos que Augusto Roa Bastos y Jorge Luis Borges. Roa Bastos dice, Barrett nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy, nos introdujo vertiginosamente en la luz rasante y al mismo tiempo nebulosa, casi fantasmagórica, de la realidad que delira, de sus mitos y contramitos históricos, sociales y culturales. Y Borges, en una carta a su amigo Roberto Gondel del año 1917, Borges dijo, ya que tratamos temas literarios, te pregunto si no conoces un gran escritor, Rafael Barrett, espíritu libre y audaz. Con lágrimas en los ojos y de rodillas, te ruego que cuando tengas un nacional o dos que gastar, vayas derecho a lo de Mendeski o cualquier librería y le pidas al dependiente un ejemplar de Mirando Vivir de este autor. Tenemos aquí otra apreciación ahora de Eduardo Galeano, quien dice, quizás él había vivido en el Paraguay antes, siglos o milenios antes, quién sabe cuándo, y lo había olvidado. Lo cierto es que cuando por casualidad o curiosidad Rafael Barrett desembarcó en este país, sintió que había llegado a un lugar que le estaba esperando, porque este desdichado lugar era su lugar en el mundo. Muy bien dicho, ¿no? Lo de Galeano. Ok. Aquí tenemos un trozo de la obra que se llama El dolor paraguayo, un fragmento de la crónica Verdades amargas. Barrett dice, hay que reconstruir las conciencias, volver la dignidad humana a los hombres. Verdad amarga, pero no muy amarga, porque es verdad. Bueno es reírnos de empréstitos, bancos, decretos, combinaciones políticas, cataplasmas de 3 al cuarto. La obra no es tan sencilla. No se trata de meses, sino de largos años de paciente labor educadora y consoladora. No se trata de buscar capital en bolsillos ajenos para entrampar más y más a esta sociedad quebrada por inútil, sino de buscar amor. No se trata de enseñar el merodeo, la intriga, el arte de adquirir un crédito falso, sino de enseñar a no mentir, a no prometer lo que no se ha de cumplir, a cumplir lo que se promete, a trabajar y a comprender que el que no mantiene a sus hijos y come de la hembra no tiene perdón ni merece salvarse. Fin de cita. La cita es bastante característica de la temática y el tono de la obra. La defensa de las mujeres y los niños es un constante para Barrett. También su énfasis en el amor, la ternura
y la educación, que van tan en contra de este estereotipo del anarquista que mencionamos antes. Lo que son los yerbales fue originalmente una serie de artículos publicados en el periódico El Diario de Asunción en junio de 1908. Aquí tenemos los títulos de los 6 apartados: la esclavitud y el Estado, el arreo, el yugo en la selva, degeneración, tormento y asesinato y el botín. Es una intervención en una situación de explotación masiva. En el arreo, Barrett dice que, y cito, de 15 a 20 mil esclavos de todo sexo y edad se extinguen actualmente en los yerbales del Paraguay, de la Argentina y Brasil. Fue un sistema de esclavitud de la deuda que Barrett explica en detalle. Y aquí hay un fragmento de la sección que se llama El yugo en la selva. Y este trozo demuestra la virtuosidad de Barrett, su facilidad literaria, la calidad y expresividad de su prosa. Barrett trabaja con todas las técnicas del poeta modernista: la metáfora, la metonimia, la personificación, la literación, etcétera, etcétera. Lo cual es realmente tremendo si pensamos que es una obra cuyo propósito es revelar al mundo las atrocidades que se están cometiendo. Es bastante sorprendente, es decir, si pensamos en la urgencia de la situación, en la salud de Barrett, la turbulencia política del momento, etcétera, etcétera. Sin tomarse el lujo de ser literario, ni mucho menos un literato convencional, Barrett produjo literatura de primer nivel. Y dice: la selva, la milenaria capa de humus, bañada en la transpiración acre de la tierra, el monstruo inextricable, inmóvil, hecho de millones de plantas atadas en un solo nudo infinito, la húmeda soledad donde acecha la muerte y donde el horror gotea como en las grutas. La selva, la rama serpiente y la elástica zarpa, y el devorar silencioso de los insectos invisibles. Vosotros, los que apagáis en un calabozo, no envidiéis al prisionero de la selva. A vosotros os es posible todavía acostaros en un rincón para esperar el fin. A él no, porque su lecho es de espinas ponzoñosas, mandíbulas innumerables y minúsculas, engendradas por una fermentación infatigable. Le disecarán vivo si no marcha. A vosotros os separa de la libertad un muro solamente. A él le separa la inmensa distancia, los muros de un laberinto que no se acaba nunca. Medio desnudo, desamparado, el obrero del yerbal es un perpetuo vagabundo de su propia cárcel. Quiero señalar también lo que Barrett dice sobre la naturaleza, su forma de escribir sobre la naturaleza no humana. Su tema es la selva misma, o donde su tema es la selva misma, podemos observar la precisión de su mirada, la finura y novedad de sus observaciones, la riqueza de sus metáforas. Aquí Barrett se revela como un precursor de José Eustacio Rivera y otros autores de la novela de la selva. Vamos a guardarlo en mente mientras le presento la ecocrítica. Parte 3. ¿Qué es la ecocrítica? Bueno, la ecocrítica es una nueva corriente dentro de los estudios literarios y culturales.
relativamente nueva, es decir, como movimiento, la ecocrítica surgió durante los años 90. Su misión primordial, como sugiere el nombre, es hacer del medio ambiente o de la naturaleza no humana un tema de investigación y análisis literario. Como dice Cheryl Glotfelty, cuya introducción a este libro es considerado el manifiesto inicial de la ecocrítica, cito a Glotfelty, toda la ecocrítica tiene en común la premisa fundamental de que la cultura humana está conectada con el mundo físico, lo afecta y es afectada por él. Fin de cita. Y aquí tenemos una lista de preguntas o temas de investigación características de la ecocrítica, según la misma Glotfelty. Verán que son de una gran variedad, desde las más simples, cómo se representa la naturaleza en este poema o qué función desempeña el escenario en la trama de esta novela. Algunos son más complicadas, ¿no? Son los valores expresados en esta obra consecuentes con la conservación ecológica. ¿Qué relación existe entre las metáforas que una cultura utiliza para representar la tierra y su tratamiento de ella? ¿Qué significa la palabra desierto? Wilderness en el original de Glotfelty, pero desierto en español, y cómo ha cambiado su significado a través del tiempo. Y luego son un poco más teóricas y más complicadas las preguntas, ¿no? ¿Qué pertenencia puede tener la ciencia ecológica para el análisis literario? ¿Y es posible someter la ciencia misma al análisis literario? Una buena pregunta, ¿no? En estas últimas preguntas, ¿no? En particular, podemos señalar la índole interdisciplinaria de la ecocrítica, ¿no? Como método de investigación, la ecocrítica es interdisciplinaria en el sentido de que junta diversos saberes académicos, disciplinas principalmente, ¿no? De el estudio convencional o formal, estética de las letras, con conceptos y datos de las ciencias naturales, ¿no? Es realmente novedoso dentro de los estudios literarios y culturales por su interdisciplinariedad. Al principio, la ecocrítica se limitaba al estudio de la literatura anglosajona, en particular la del oeste de los Estados Unidos, de Nueva Inglaterra y sobre todo el romanticismo inglés. Eso tiene mucho sentido si pensamos en la valoración estética de la naturaleza en estas tres literaturas, el sentido del lugar que crean y comunican. Con el tiempo, claro, la ecocrítica ha expandido muchísimo y ahora existe una ecocrítica postcolonial bastante robusta. Por ejemplo, también se han publicado varias obras de ecocrítica que tienen como su enfoque principal la literatura hispánica y latinoamericana. Y tengo aquí un pequeño surtido de libros que me gustan en particular, ¿no? Una antología poética editada por Stephen White que se llama El consumo de lo que somos. Luego un ensayo ecocrítico sobre la narrativa contemporánea de Gisela Jeffes. Una colección de ensayos de varios autores editada por tres españoles, Carmen Flis Junquera, José Manuel Marero Enríquez y Julia Varela Vigal. Y finalmente, Tierras en Trance, una amplia reconsideración del paisaje y paisajismo en la cultura latinoamericana del siglo XX, escrito por Jens Andermann.
Y aquí tenemos la obra que me ha ocupado a mí durante buena parte de los últimos años, una antología de fuentes primarias que edité en colaboración con Gisela Jefes. El libro tiene 64 selecciones organizadas cronológicamente desde 1492 hasta el presente. Como el libro se ha publicado inicialmente en inglés, sus varias funciones incluyen la pedagógica. Queríamos crear un libro que se pudiera utilizar en el aula para enfocar visiones latinoamericanas y así cambiar la óptica de los estudios ambientales en los Estados Unidos. Es imposible, leyendo los textos que se incluyen aquí, mantener la imagen del antropos uniforme y homogéneo que Sheila Jasanoff ha criticado recientemente. Más bien, el libro presenta el archivo de la producción ecocultural de América Latina en yuxtaposición con la historia del colonialismo, neocolonialismo y globalización. Surgen en él críticas de la mentalidad dominante, así como ecologías alternativas producidas por intelectuales indígenas, ecofeministas, poetas y militantes como Rafael Barrett. Dicho sea de paso, el Paraguay está muy bien representado en el Reader. Las selecciones incluyen un trozo de la conquista espiritual del Paraguay, escrito por el padre Antonio Ruiz de Montoya en 1640, otro del viaje al Paraguay del suizo Johann Rudolf Brenger, que conoció el Paraguay bajo el doctor Francia en 1818, y también Odio a los árboles de Rafael Barrett. Y aquí tengo una cita de Rafael Barrett. Odio a los árboles es de el dolor paraguayo. Es una crítica de la tendencia en aquel entonces de talar árboles para limpiar las casas de la gente adinerada de Asunción. Barrett comienza la crónica con un tono sarcástico, un desdén abierto por un parvenu que carece, en su opinión, de todo sentido estético. Y termina con lástima por un sujeto que ha perdido la conexión íntima con la naturaleza no humana. Esta alienación para Barrett llega a ser parte de lo que podemos llamar la condición moderna. Y dice, se diría que los hombres no son ya capaces de sentir, de imaginar la vida en los troncos venerables que tiemblan bajo el hierro y se desploman con lastimero fragor. Se diría que no comprenden que también la savia es sangre y que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Parece que las gentes viven esclavizadas por un vago terror y que temen que el bosque proteja fascinerosos y anime fantasmas. Detrás del árbol adivinan la muerte. Parte 4. Hacia una lectura ecocrítica de Rafael Barrett. Barrett, como hemos visto, es conocido principalmente por su activismo político, su compromiso infatigable con los explotados de la tierra, especialmente de la tierra paraguaya. Es conocido y celebrado también por su virtuosidad discursiva, la calidad literaria de su prosa. Pero Barrett también se merece ser conocido por su atención al mundo no humano. El crítico uruguayo Leandro Delgado ha editado una excelente colección de las crónicas de la naturaleza de Rafael Barrett. La colección es rica, llena de joyas. Algunas son obras que fueron incluidas en el dolor paraguayo, como Odio a los árboles y El Pombero.
y otros. También hay crónicas que son menos conocidas, como Sobre el Atlántico, la cual se publicó en Montevideo en octubre de 1910. Reproduzco aquí una imagen de la versión manuscrita de la crónica que se encuentra en la excelente página web de la Fundación Rafael Barrett. Fruto del último viaje transoceánico de Barrett, la crónica melancólica refleja sin duda su estado de ánimo durante lo que serían las últimas semanas, meses y semanas de su vida, mientras refleja el agotamiento del mundo natural a causa de la acción rara de los seres humanos. Es una obra realmente profética. El mar envejece, dice Barrett. Su aliento se pierde en los espacios siderales. Su agua, cristalina limpieza entregada a los cielos, le es devuelta avaramente por los ríos, turbia y sucia, cargada de todos los despojos y secreciones y deyecciones de la tierra. Y con el transcurso de los tiempos, el mar se torna más acre, más espeso, más bajo, más árido. Profética también es El Safari, obra de 1909, que toma como su punto de partida una anécdota sobre Teddy Roosevelt y sus trofeos africanos. Barrett explica lo que les otorga a los cazadores la compra de una licencia de 50 libras. Cito: el derecho a matar 2 elefantes, 2 rinocerontes, 2 hipopótamos, 2 antílopes grandes y cierto número de piezas menores. Fin de cita. Con sarcasmo evidente, anima a los lectores a aprovechar la safari antes de que se agoten los animales. Cito: ni siquiera es caro. Dentro de pocos años será tarde. Habrán desaparecido los restos de las bellas especies salvajes, ahora fusiladas con arreglo a tarifa, como desaparecieron a manos de nuestros antepasados prehistóricos, el mamut y los felinos Spelei. Fin de cita. Las líneas finales de la crónica han de reproducirse extensivamente, porque las conexiones que hace Barrett, sus yuxtaposiciones, asociaciones y saltos de imaginación son totalmente imprevisibles. Dice Barrett: cuando los últimos safaris no hayan dejado vivas más que las especies domesticadas y falten hasta razas inferiores que linchar, cuando el suelo y el aire estén saturados de cultura positiva y mientras abajo se respire a máquina, arriba se circula geométricamente, cuando en el planeta ciudad haya fallecido el misterio, ¿qué será de nosotros? Espero que las estrellas, las castas estrellas, como decía Macbeth, estarán bastante lejos siempre para no ser condenadas por nosotros. Espero también que nunca perecerá la salvadora masa de los desesperados, en cuyo seno se refugiarán las catástrofes desterradas de la naturaleza a fuerza de matemáticas y de química. Espero que estos brutos, un buen día, hartos de una tierra en cuya fatigada superficie no habrá sitio para que coloquemos un trazo más y prosigamos escribiendo nuestra historia, tomarán la esponja y la pasarán vigorosamente por la vieja pizarra. Leandro Delgado es la persona que más ha estudiado ese aspecto del pensamiento de Barrett, y Delgado ha dicho lo siguiente: el aporte mayor de Barrett
consiste en armar el pensamiento científico de acuerdo con una concepción de la naturaleza que permite establecer más que conexiones, pertenencias con el mundo de la naturaleza que iluminan aspectos de la condición humana. La cita viene del prólogo de este libro. Yo creo que el juicio de Delgado es muy válido. Cuando uno lee a Barrett con lupa, o sea, prestando atención a su retórica y al registro tropológico, vemos una oscilación constante entre el mundo de la sociedad humana y el mundo de la naturaleza no humana. Y esta oscilación sirve para iluminar, como dice Delgado, las pertenencias del humano con el mundo de la naturaleza, especialmente la subordinación y explotación de algunos a manos de otros más poderosos. También quiero resaltar, en conclusión, el concepto con el cual comenzamos la conversación de hoy, es decir, el libre examen. Barrett se encuentra a menudo al borde de un romanticismo nostálgico, pero además de su espíritu crítico, otra cosa que impide que simplemente lamente la ruptura de los vínculos orgánicos entre los seres humanos y el mundo natural es su compromiso con el concepto que se articula plenamente en mi anarquismo, es decir, el concepto del libre examen. La investigación científica de la realidad. Es ahí de donde viene el dinamismo del pensamiento de Barrett, su capacidad descriptiva, pero también su obstinada fe en el futuro, su curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta exposición verdaderamente brillante, iluminadora y nutritiva. La frase con la que usted inició, hablando del pensamiento anarquista de Barrett, me hizo acordar de una frase que Michel Bakunin escribió en este libro Dios y el Estado, un libro que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por el aspecto estilístico. La frase de Bakunin dice: no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. No es improbable, creo, que Barrett haya leído a Bakunin, considerando que hay como muchos puntos de conexión con su pensamiento. Máxime en lo que tiene que ver con la anarquía y esta libertad esencial, digamos, del individuo, porque, como dijo Roa, Barrett fue un espíritu libre, fue un ciudadano del mundo, y algo que siempre me llamó la atención de él es lo curiosa que fue su vida, lo curiosa y singular que fue su vida. Barrett era un bon vivant, ¿no? Era un petitero, un señorito de Madrid que sufre una metamorfosis al llegar aquí a Paraguay. Sufre un cambio en su forma de ver la vida, en su forma de enfocar la realidad. Digamos que se empapa, se impregna de ese dolor paraguayo. Es aquí donde se encuentra con su destino sudamericano, como dice el verso de Borges. Aquí en Asunción él integra el grupo La Colmena, ahí dialoga con Serafina Dávalos, en su encuentro también con los novecentistas. Y bueno, en esa condición de agrimensor que usted señalaba también en su exposición, él puede recorrer buena parte del país, y en ese recorrido es donde conoce de primera mano el Paraguay profundo y se conduele por la inequidad, se conduele por esa injusticia casi panteísta, podemos decir. Se entera de la esclavitud de los mensú en los yerbales, cae también
cae, digamos, en la cuenta de la vigencia de esta frase tan citada de Plauto, que dice que el hombre es el lobo del hombre. Y también me acuerdo de esta frase del filósofo español Santiago Albarrico, que dijo que Barrett, con 27 años, nació con 27 años y murió a los 7 años. A los 27 él llegó aquí a Paraguay y es ahí donde él nació, digamos. Es ahí donde le nació la conciencia, como dice el libro de Rigoberta Menchú, y él murió 7 años después. Se produce entonces esta suerte de consustanciación con nuestra tierra, porque aquí es donde él llegó a convertirse en un ser con visión social, y bueno, llegó a fundar el periodismo social con visión social, y dice Roa que él inauguró también el realismo social en nuestra literatura. Por eso, en ese sentido, me parece muy auspicioso y creo que digno de señalar que hay una suerte de reivindicación progresiva de la figura de Barrett. Tanto así que en los últimos 3 años aparecieron 2 novelas que lo toman como eje, ¿no? Tenemos la novela de los Barrett de Mengo Boxia y El dolor de Barrett del maestro Alcibiades González del Valle. Esa reivindicación, ese reconocimiento, aunque tardío quizá, es algo que se lo debemos, porque tuvo una capital importancia aquí en nuestras letras. Sí, gracias, Javier. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has hecho, ¿no? Barrett es una figura absolutamente fascinante, ¿no? Cuando pienso yo también en la transformación del dandy de Madrid en la persona que llegó a ser, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Como su exilio, ¿no? A veces se refiere a su como suicidio social, ¿no? Que su marcha, su partida de Madrid, de la sociedad madrileña, ¿no? Produjo realmente, no sé, el nacimiento de una persona totalmente diferente, ¿no? En el Río de la Plata, particularmente en Paraguay, ¿no? Y bien, no, yo también lo veo como una figura esencial, ¿no? Para la literatura paraguaya y también latinoamericana, ¿no? Yo creo que desde Roa Bastos, ¿no? Desde los tiempos de Roa Bastos, no se puede discutir para nada la importancia primordial de Barrett para la literatura paraguaya, ¿no? Me parece también importante señalar, como han hecho otras personas como Ana María Vara, ¿no? Una colega argentina, que la influencia de Barrett también se extiende a la Argentina, al Uruguay también, ¿no? Y me parece que sería muy interesante trazar una genealogía, ¿no? Que desciende de Barrett, quizás por Horacio Quiroga, ¿no? A muchos escritores adicionales, ¿no? Exactamente, Quiroga es uno de los que bebió, digamos, de la fuente barretiana, y la aparición de Barrett fue fulgurante, ¿no? Porque teníamos en 1877 Juan Crisóstomo Centurión, el coronel, el defensor de Cerro Corá, para mí es el más grande escritor paraguayo del siglo XIX. Él publicó esta novela que se llama Viaje Nocturno de Gualberto, la publicó en Nueva York bajo seudónimo y es la que inaugura nuestra tradición narrativa. Se abriría un hiato de silencio de unos 20 años hasta que llegó Ignacia, la hija del suburbio de José Rodríguez Alcalá. Y bueno, la aparición de Barrett en 1904 fue fulgurante, porque teníamos ahí a los novecentistas que tenían la prosa o la cabeza enfocada en la historiografía, ¿no? Sí. Y bueno, a inicios del siglo XX, las letras regionales estaban todavía con la cabeza sumergida en el modernismo. Recordemos que justamente este año se cumplen 120 de la aparición de la segunda edición de Prosas Profanas de Rubén Darío, se publicó en París. Y en esa edición esa es la considerada como definitiva. Ahí aparecen 21 poemas nuevos. Está, por ejemplo, Cosas del Cid, uno de los poemas más
más clásicos de Rubén. Y bueno, en este contexto, en el 1904 llega Barrett al Paraguay para inyectarnos su poderosa savia de su prosa y de ese pensamiento libertario que tenía. Su aparición fue vertebral en nuestra narrativa. Creo que nuestra deuda con Barrett es obviamente mucho más grande de lo que se ha reconocido hasta ahora. Y entre los mayores deudores está nuestro mayor escritor, creo yo, Roa. Él mismo dijo que nos enseñó a escribir a los escritores paraguayos de hoy. Me parece que este cuento, El trueno entre las hojas y el capítulo Éxodo de Hijo de Hombre, no se pueden pensar sin la existencia de Barrett, ¿no? No, exacto. La influencia es palpable. De Quiroga, ¿no? Los Mensú de Quiroga, ¿no? Le debe mucho a Barrett, ¿no? Muchísimo. Sí, además con un estilo, ¿no? Con un tratamiento estilístico digno de muestra aptitudes literarias de primer orden, Rafael Barrett. Sí. A mí me parece un prosista muy culto, tiene un estilo muy, muy, muy trabajado. A ver, tenemos algunas preguntas aquí. No sé si la doctora Teresa Méndez Faith quiere decir algo. En primer lugar, quiero felicitar enormemente a Jennifer porque de verdad me encantó esta charla, me encantó. Aprendí muchísimo. Hace más o menos 10 años que estoy muy interesada en ecocrítica y esto es algo de lo cual sabía muy poco. Tengo una colega, a lo mejor la conoces, ¿cómo se llama? Mary Ann Vetterling. Ella trabaja ecocrítica. Estaba en Regis College, ahora se jubiló. Pero de todas maneras fue ella la que una vez en una charla en la universidad habló sobre ecocrítica y hizo análisis de algunas poetas de España. Usando para mí fue un principio de algo que yo no conocía. Y ahora lo ampliaste muchísimo más para mí y muy pronto voy a empezar saqué fotos y voy a empezar a explorar esos títulos que mencionaste. Fantástico. Y además y Marilis sabe, yo estaba muy interesada. No tengo mucho tiempo en estos días porque estoy metida en varias cosas, pero quería escuchar lo tuyo porque era justamente sobre Barrett. Y te voy a decir algo sobre Barrett. Sí. El 8 de febrero de 2019, yo empecé mi colección de cuentos y relatos radiales una vez a la semana. En este momento cuenta con 122 cuentos, más o menos. ¿Y sabes con quién empecé? Con Barrett. Rafael Barrett, Gallinas de Rafael Barrett, un cuentito muy breve. Y ahora hace como un mes volví a poner otro cuento de Rafael Barrett que se llama El Maestro. Entonces, Barrett ha sido siempre, y te mandé el link en tu WhatsApp, te lo mandé, de YouTube que hice sobre Barrett, y te mandé el link a todos mis cuentos que están en mi página web, porque una gran coincidencia, pero Barrett es uno de mis grandes escritores de toda la vida. Teresa, a lo mejor sabrás la explicación de algo que me está picando la curiosidad. ¿El mismo Barrett no resaltó su producción cuentística? No. No. No, me parece que no. O sea, porque lo han, ¿cómo te puedo decir? Él, creo que su producción más importante es la que mencionaste. Sí. Es lo que son los yerbales, sus ensayos, su crítica, su labor periodística. Sí. Y algunos de estos cuentos creo que aparecieron primero como publicados en periódicos. Pero el que hizo la colección, obras completas de Barrett, se me fue el nombre, mi memoria no. ¿Quién es? Francisco Corral. No, el otro, el paraguayo. Miguel Ángel Fernández. Sí. Corral hizo primero, el de Corral viene antes, pero el de Miguel Ángel Fernández es más reciente. Tomo de Miguel Ángel Fernández.
Exacto, Sí, él porque es el más reciente, pero Corrales creo que hizo 5 tomos. Creo que Corrales tiene como 4 o 5 volúmenes, ¿no? Cuatro, sí. Corrales, Cuatro. Jennifer. Creo que hay 2. 2, Sí, bueno, yo tengo dos que son grandes. de Corrales. De Corral, sí. Y bueno, y Maribel, ¿cuántos? Es un volumen nada más el de Miguel Ángel Fernández, ¿verdad? Varios volúmenes son. Creo que 4. Creo que son 5 libros. 5 libros, sí. Pero sí, porque es obras completas. Pero de cuentos es uno, ¿verdad? El de cuentos es uno, ¿verdad? Cuentos y artículos que sacaban los periódicos también. Toda la colección hizo. Completa esa obra de Miguel Ángel. Claro, entonces el de Miguel Ángel es mayor. La introducción es de él. Él mismo escribió la introducción, sí. La explicación. Yo me refería a los cuentos. O sea, creo que hay solamente un volumen en las obras completas, un volumen que Miguel Ángel le dedica a los cuentos. Todos los cuentos. En un volumen. Pues no escribió mucho. Poesía, por ejemplo, tiene solamente un par. Y son muy buenos poemas. Son muy buenos. O sea, él también es un buen poeta. Era un completo. Yo también reconozco, Teresa, que no había oído lo de la ecocrítica. Y me parece que su importancia. Sí, es nuevo, ¿no? Aprendimos mucho con esta charla de Jennifer. Sí. Me gustó muchísimo. Y lo de la ecocrítica nos invita a seguir investigando, a seguir profundizando, y despertó realmente nuestro interés. Sí. Fantástico. En los últimos libros de teoría literaria que tratan de las corrientes, ya figura ecocrítica, pero no con esta profundidad, porque esos libros ya están otra vez de décadas atrás, de 2 décadas, y entonces ella ya nos cuenta lo más nuevo. Sí. Y hay que tratar de buscar esos libros que ella dice que nos citó. Voy a pedírselo después a Marilis para anotar y hacer pedidos. Por supuesto. Sí, debemos, creo que subrayar la importancia, ¿no? de esta nueva, no sé si llamarle corriente, lo de la ecocrítica, máxime en estos tiempos que tan maltratado anda el planeta, ¿no? Nuestra especie procede como si tuviéramos otro hogar. Y bueno, creo que en ese sentido es importante señalar que Barrett, aparte de su anarquismo, de este carácter de pionero que tiene con el realismo social en nuestra literatura, tuvo también esta preocupación ecológica que pudo manifestar como nadie, ¿no? Con esa prosa de 24 quilates, pudo manifestar sus plagueos, digamos, en castellano paraguayo. Fue todo un adelantado, todo un visionario. Tengo aquí una pregunta, doctora, que hacen en un comentario de Facebook. Isabel Roa pregunta: ¿qué sugerencias pedagógicas podría darnos para trabajar la ecocrítica con obras de autores paraguayos, además de Barrett, tomando en cuenta que hay muchos escritores que abordan la ecología? Sugerencias pedagógicas. Sí, por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. No, yo realmente, bueno, hay tanta literatura paraguaya y tanta cultura paraguaya que se pudiera estudiar muy ricamente desde la óptica ecocrítica, ¿no? Yo creo que las preguntas de Shel Glotfelty son excelentes como un punto de partida, ¿no? Empezar a reflexionar, a considerar, analizar, ¿no? Cómo las obras literarias representan el mundo natural, lo no humano, ¿no? Y también ver, eso para mí es esencial, ¿no? Ver que estas actitudes no son homogéneas, a veces ni siquiera dentro de una misma obra literaria o cultural, uno ve una diversidad de perspectivas, una diversidad de discursos en cuanto a lo no humano. Barrett es bastante
homogéneo en los trozos que nosotros hemos visto hoy, ¿no? Pero si pienso en Antonio Ruiz de Montoya, por ejemplo, ¿no? Uno ve en su obra La conquista espiritual del Paraguay, uno ve claramente un conflicto abierto entre la epistemología y la cosmovisión, la forma de vivir con lo no humano del pueblo guaraní y su propia formación católica, ¿no? Y leyendo a Antonio Ruiz de Montoya, se ve la lucha entre estas dos culturas ecológicas, ¿no? Y eso me parece también muy importante, ¿no? El crítico colombiano-estadounidense, ¿no? Héctor Hoyos utiliza el concepto de transculturación material. Sí, es la transculturación material, ¿no? Para hablar el antiguo concepto de la transculturación, ¿no? Pero utilizando la transculturación para pensar en estas combinaciones, yuxtaposiciones y muchos conflictos entre las culturas ecológicas, ¿no? Que se ven evidentemente en muchos textos latinoamericanos. Eso para mí es otra pauta, ¿no? Otra idea esencial para emprender una lectura ecocrítica de la literatura paraguaya. El propio Roa, doctora, tenía esta preocupación ecológica, seguramente hija de la de Barrett, ¿no? En esta novela, en este libro del que él habló mucho en los últimos años, El país detrás de la lluvia, y citó fragmentos, ahí se nota esta preocupación ecológica, y a mí me cupo tomar algunos de esos fragmentos, algunos de ellos, para escribir un guión de historietas donde llevamos al cómic este cuento de Roa. Entonces esa preocupación no solo está en Quiroga, está también en Roa y bueno, en muchos otros autores, ¿no? Es así como usted menciona, el propio Montoya, un alma grande, si la hubo, un intelectual de fuste, ya también tenía esa preocupación, y creo que debe ser una preocupación de todos nosotros, ¿no? Es algo que nos atañe a todos, el planeta que estamos destruyendo y lo que vamos dejando para las generaciones venideras. Doctora Méndez Faith, ¿usted quiere decir algo más? No, estaba pensando para la pregunta más directa, o sea, de escritores paraguayos, a Luisa Moreno sería una que podría... Cuentos de Eco y Arena. Exacto, y espera, se me fue el nombre. Monte y Arena. Monte y Arena. Y René Ferrer. Sí, René tiene mucho de eso, ¿cierto? Ferrer. La niña que liberó a los pájaros, por ejemplo. Sí. En fin. A Jennifer, te sugiero, a lo mejor ya... ¿Por qué no publicas esto? Lo de hoy. Publicalo y si podés, mejor la publicación, hacelo virtual. O sea, internet, algo que todos podamos clic y ahí está. Si podés compartir, si querés compartir, porque me parece que lo que nos hace falta en Paraguay es la difusión. Vale la pena. Claro. Creo que esto ayudaría muchísimo, no solamente a ti, porque también ahora para tu curriculum vita, para hacer la solicitud a professorship, o ya llegaste a professorship. Ya tengo, Teresa, desde ya. Sí. No hay que preocuparse, entonces. Más ascenso no necesito, pero sí. Bueno, entonces, para beneficiar a todos los que yo estoy muy interesada y creo que todo este grupo acá está en hacer divulgar la literatura paraguaya, salir de ese encierro que es difícil, pero se está logrando. Y la verdad es que con la pandemia, lo dijiste tú misma hace un ratito, la pandemia ha tenido malas consecuencias para muchas cosas, pero ha tenido muy buenas consecuencias para la literatura y para la difusión. Sí. Yo creo que en este sentido a Paraguay en particular nos ha beneficiado mucho. Así que al quedarnos en casa tuvimos más tiempo para la investigación y para la producción.
Exacto, exacto, sí. Yo hice una premio nacional de literatura de Paraguay, en Maribel. Entonces, sería bueno, o sea, yo te sugiero, yo te pido que publiques esto y que lo pongas accesible en internet. Sí. Voy a seguir hablando con Marilis, ¿no? Sobre el asunto. Tengo entendido que la charla misma estará accesible en YouTube o algo así. ¿No es así, Javier? Sí, Es así. en Facebook. Se queda en Facebook Live. Se queda en el Facebook, pero después se sube al canal de YouTube de la Dirección de Investigación. Una gran cosa para los estudiantes y para la gente que hoy no pudo estar presente y para esas personas interesadas en la investigación, alumnos que van a escribir su tesis, para todo ello va a servir mucho, sí, va a ser un auxilio. Entonces, Marilis, esto sí es que queda, porque tengo se lo pregunté a alguien y me dijo que todo lo que queda, por ejemplo, en Facebook, queda por un año, pero un año es muy poco. Yo quisiera que quede para siempre. Pero yo me bajé todos los videos, Teresa. Todos los videos pueden bajarse desde Facebook. Hay una herramienta online para bajarlos. Ya aprendí. Yo tengo toda esta conferencia. Así que te voy a enviar el enlace para que puedas. Perfecto. Pero también que se sepa que existe este enlace. Sí. Okay. Y otros. Estoy abierta, Teresa, por supuesto, ¿no? Sí. Lo bueno es que publique. Sí, sería muy útil realmente. Maribel, ¿quieres decir algo más? Porque no estamos teniendo preguntas, están como muy tímidos los que están siguiendo. Pero hay algunos comentarios. Gustó mucho la conferencia, ¿eh? Sí, los comentarios elogiosos sí. Bien. Son muchos. Maribel. Voy a responderte a eso. Vos sabés bien que yo había hecho el estudio exhaustivo de las 2 obras sobre Barret que salieron el año pasado y que las he publicado, y ahora va a salir en mi libro de crítica sobre Rafael Barret. Sí, qué bueno. Los 2 libros, sí. Sí, Maribel está preparando una colección de sus ensayos críticos. Va a ser un volumen bien grande que estimo que va a rondar las 600 páginas. Es un trabajo monumental que prontamente va a mecerse en los brazos de Don Gutenberg. ¿Y se va a ver una versión online, como Amazon, ese tipo de cosas? Y todo depende de la autora. Todo es posible, tecnológicamente todo es posible. Todo depende de la receptividad de los lectores también, sí. Por el momento, Teresa va a ir impreso. Está impreso y tengo la promesa del Ministerio de Cultura que va a está encarando la edición del libro. Y es un libro realmente grande, voluminoso. Ojalá sirva para la gente, es bastante completo. Son 60 autores de la narrativa y 20 de poesía. Sí. Narrativa abarca novelas y cuentos. Sí, visión de 2 décadas de la producción paraguaya en poesía y en narrativa. Si no llega a salir la versión digital, doctoras Jennifer y Teresa, yo aquí públicamente me comprometo a enviarles un ejemplar a los Estados Unidos. Sí. Muchas gracias. Bueno, si Dios quiere, yo voy a estar visitándolos en septiembre. Sí, mis planes. Magnífico. Sí, mis planes. Así que. Bien. Qué suerte. Esperamos, Teresa. Muy bien, encantada. Bien, entonces es llegada la hora del cierre. Voy a reiterar la invitación. Mañana, martes 6 de julio a las 18, vamos a tener la conferencia sobre bilingüismo y el transidioma en Paraguay. Una conferencia que va a estar a cargo del doctor Guillermo von Streber. La moderadora va a ser la doctora Valentina Canese, que dirige el Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la UNA. Bien, doctora Jennifer French, muchísimas gracias por esta
expresión tan brillante, ¿no? Y también por las respuestas que nos dio. Todo esto nos ayuda a conocer más a Rafael Barrett, una figura que poco a poco va adquiriendo la dimensión que realmente tiene y el reconocimiento que se merece por todo lo que ha hecho. Por esta su segunda patria, que fue el Paraguay. Ha sido un verdadero gusto escucharla y también compartir este espacio con usted. Por su amena charla y sobre todo enjundiosa. Aprendí mucho contigo. Estoy muy feliz de haber asistido y de haberte escuchado. Y es un lujo para Paraguay que nos hayas regalado esta tarde tan hermosa y que yo gocé mucho con tu charla. Muchas gracias. Yo también. Gracias, Maribel. Gracias por las palabras, por la recepción tan cálida, y por las preguntas y comentarios que han sido excelentes y muy estimulantes. ¿No? Gracias a todos, ha sido un gran gusto y un honor para mí. Cuídense mucho. Igual. ¿Ya lo va a terminar?